¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes a los compañeros que vean la clase grabada. ¿Cómo están tanto tiempo? Retomamos de las vacaciones un poquito. Bien, un segundito. A ver ahí quién se conectó. Hola, profe. Hola, Melissa. Y se conectó Julieta también. Ahí la tenemos a Juli. Un segundito y ya comenzamos. Quiero sacar algo que me aparece acá en la pantalla, pero no puedo. No sé qué es. Bueno, no importa. Bien. Ahora, retomamos. Módulo número 2. ¿Sí? Habíamos comenzado a ver nociones básicas de la psicología en general. ¿Se acuerdan un poquito o no? Hablamos de qué es la psicología, hablamos un poco de la historia, hablamos también de lo que era, bueno, obviamente su definición, también todo lo que son los objetos de estudio, los métodos, y la clase de hoy íbamos a comenzar con lo que es aparato psíquico, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Freud, antes de comenzar, de Sigmund Freud, vamos a ver un poquito de su bibliografía, bien resumido, obviamente. Hola Verónica, también que ahí se conectó, bienvenida. ¿Quién era Freud? ¿Sí? Era un médico, neurólogo de origen judío, ¿sí? Que es considerado el padre del psicoanálisis, ¿sí? Y también es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Bien, Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856, ¿sí? En la República Checa, ¿sí? Y murió el 23 de septiembre de 1939 cuando tenía 83 años. Él murió en Londres. Buenas tardes, Vero. ¿Sí? Entonces, como dijimos antes, Freud, ¿quién fue? El fundador del psicoanálisis. ¿Sí? Todo lo que es su interés científico inicial fue como investigador, que se centró más que nada en lo que es el campo de la neurología. ¿Sí? Luego fue hacia las vertientes que hoy conocemos psicológicas en lo que son las afecciones mentales. ¿Sí? Él estudió en París, ¿sí? Y también aplicó todo lo que es la hipnosis en lo que es el tratamiento de la histeria. Bien, entonces vamos a hablar un poquito del aparato psíquico. Yo ahora les voy a compartir. Vamos a hablar de la primera tópica y después vamos a ver lo que es la segunda tópica freudiana, ¿sí? Él cuando habla de la primera tópica habla de 3 niveles: consciente, preconsciente y del inconsciente, ¿sí? Primero vamos a comenzar por lo que es el consciente, ¿sí? Que es el nivel de la mente que uno tiene más accesible y comprende, como dice ahí, todo aquello de lo que somos plenamente conscientes en un momento dado, ¿sí? Ahí podemos incluir ¿qué? Pensamientos, emociones, podemos incluir sensaciones físicas, percepciones presentes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros estamos leyendo un libro, ¿sí? O cuando, no sé, escuchamos música, ¿bien? Estamos utilizando la conciencia, ¿para qué? Para procesar esa información en un tiempo real, ¿sí? Lo mismo pasa cuando estamos charlando o hablando con alguien. La información en ese nivel es fácilmente accesible, ¿sí? Y estar disponible para que nosotros podamos reflexionar inmediatamente. Luego tenemos el otro nivel, que es el preconsciente, ¿sí? Que es aquel que contiene información que no está en la conciencia inmediata, pero con un poquitito de esfuerzo lo podemos volver a traer a la conciencia, ¿sí? Ahí podemos incluir todo lo que son recuerdos, conocimientos, experiencias, ¿sí? Que no están en el centro de nuestra atención en un momento dado,
pero que pueden ser recordados y pueden ser traídos a nuestra mente cuando nosotros lo necesitemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos que recordar, bueno, yo con los nombres soy muy dispersa, los nombres o el nombre de algún amigo o amiga que hace mucho tiempo que no vimos. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando sacamos un turno al médico y nos da de acá dentro de 2 meses. ¿Sí? Bien, la tenemos, está esa información en nuestro inconsciente y en el momento que la necesitamos vuelve a nuestro consciente. Y el último es el inconsciente, ¿sí? Que es el nivel más profundo, el menos accesible de nuestra mente. ¿Sí? Ahí contiene pensamientos, impulsos, deseos y también recuerdos. ¿Sí? Esos recuerdos que están fuera del alcance de la conciencia consciente. ¿Sí? Y que no son fácilmente reconocidos. Bien, Freud que creía que gran parte de la actividad mental ocurre en el inconsciente. ¿Sí? Y que en este nivel también de la mente influye mucho en nuestros comportamientos, en nuestras experiencias, ¿sí? De una manera que muchas veces no entendemos nosotros conscientemente. ¿Sí? En los contenidos del inconsciente, por ejemplo, podemos incluir recuerdos traumáticos, ¿sí? Que uno los reprime, los archiva, como digo yo, deseos reprimidos, conflictos emocionales, pensamientos por ahí inaceptables para las personas conscientes. Bien, entonces para hablar sobre el psicoanálisis, Freud hacía alusión a un iceberg, ¿sí? En el cual en la puntita saliente, ¿sí? Sobre el nivel del mar representa lo que es la parte consciente. Luego tenemos la franja sumergida, ¿sí? Pero que es superficial, que corresponde al nivel preconsciente. Y todo el resto del iceberg, o sea, la parte más profunda, equivale al inconsciente. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las características de estos sistemas psicoanalíticos, tanto en el nivel consciente como también en el nivel preconsciente, representan las leyes lógicas y las leyes cronológicas de la temporalidad. ¿Qué significa eso? Que están ajustadas a la realidad y al momento presente. ¿Sí? En cambio, el inconsciente es atemporal. ¿Por qué? Porque se puede confundir emociones de la infancia en la edad adulta, ¿sí? O, por ejemplo, a ver, se puede estar soñando que estamos en invierno en pleno verano, ¿sí? Y mezclar con esas sensaciones de invierno o esas acciones puramente de invierno, ¿sí? Otra característica también común entre los primeros 2 niveles, el consciente y el inconsciente, ¿sí? Según el psicoanálisis, es el principio de realidad, ¿sí? Estos sistemas nos permiten tanto a nosotros adaptarnos a las circunstancias como postergar esos deseos, ¿sí? Si no lo podemos satisfacer en el momento, ¿sí? Todo lo contrario hace el inconsciente. El inconsciente no tiene esa capacidad. El inconsciente, ¿qué hace? Busca satisfacer su placer y su deseo. No tiene la capacidad de esperar, no tiene la capacidad de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el inconsciente que predomina el principio del placer. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, hay otras diferencias también que Freud describe, ¿sí? En todo lo que es este desarrollo del psicoanálisis, que se refiere a la lógica de realidad, ¿sí? Mientras que el consciente y el preconsciente están prescriptos a los códigos del lenguaje, ¿sí? Y también a todo lo que es el contenido, que tiene un significado literal, ¿sí? Tiene un significado que no es oculto.
El inconsciente no sigue ningún orden lógico. El inconsciente es incoherente, es caótico, ¿sí? El inconsciente va más allá de lo evidente y va más allá de lo literal, ¿sí? Pero todo el contenido de estas tres instancias, tanto consciente, preconsciente e inconsciente, es dinámico, se mueve, ¿sí? Va pasando por los diferentes niveles. ¿Cuál es el objetivo de las terapias psicoanalistas? Hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Entonces, en resumen, la teoría o la primera tópica o la teoría de estos tres niveles de conciencias de Freud sugiere que en realidad la mente humana opera en diferentes niveles, ¿sí? Cada uno de esos niveles tiene su propio grado de accesibilidad y su propio contenido, ¿sí? Y también la interpretación entre estos niveles influye en nuestra experiencia consciente y también en nuestros comportamientos de una manera más compleja y muchas veces también de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, la primera tópica tenemos consciente, preconsciente e inconsciente. Y luego tenemos la segunda tópica, ¿sí? Bien. En la segunda tópica, ¿sí? Todo lo que es la revolución que fue llevada a cabo por Freud y el psicoanálisis, es bastante simple. En realidad, la teoría psicoanalítica consiste, perdón, Meli, ahí está, bien. En realidad le decía que la teoría psicoanalítica consiste en desintegrar, podemos decir, al sujeto humano, ¿sí? Modificar todo lo que es la concepción que en su momento Descartes y también Kant habían elaborado como sujeto dotado de facultades de representación, ¿sí? Facultades de conciencia. ¿Bien? Entonces, la conciencia en la filosofía clásica, para ellos era única, ¿sí? Era una, ¿sí? En un solo bloque, ¿sí? Y Freud, en realidad, ¿qué hace? Se encarga de desintegrarla, desgranarla, ¿sí? Cuando desarrolla el psicoanálisis. Él desarrolla dos teorías del inconsciente. La primera tópica, que fue lo que vimos recién, ¿sí? Que se divide en consciente, preconsciente e inconsciente, pero Freud comprendió también rápidamente los límites de esa concepción. ¿Y qué sucedió ahí? Crea la segunda tópica en el año 1923, ¿sí? Que está construida en un tríptico que es el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Bien, en esta segunda tópica, podemos decir, se marca mucho más profundamente lo que es la ruptura con la filosofía clásica, ¿sí? De hecho, el psicoanálisis de Freud define tres instancias presentes en el hombre, que rige su comportamiento, tanto consciente como inconsciente. Entonces, ahora en la segunda tópica tenemos el ello, ¿sí? O lo que es el polo pulsional, ¿sí? Donde el ello es la partecita más primitiva y fundamental de la mente, que opera en un nivel inconsciente y que está regido por el principio del placer, ¿sí? El ello representa ¿qué? Todo lo que son los impulsos, ¿sí? Los impulsos estos instintivos que tenemos, los deseos más básicos y las necesidades biológicas del individuo, ¿sí? El hambre, la sed, el deseo sexual, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué hace el ello en realidad? Busca la gratificación inmediata de esas necesidades, ¿sí? No reconoce el ello que las restricciones del mundo exterior, no reconoce las normas sociales, ¿sí? Como le dije antes, el ello opera
según el principio del placer. ¿Sí? ¿Qué busca el ello? Evitar el malestar. Obtener placer sin preocuparse por las consecuencias. ¿Que cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Normal en los bebés. Sí, Vero, exactamente. Los bebés son totalmente ellos. ¿Sí? Y nosotros también cuando por ahí hacemos, bueno, no hacemos tomamos una decisión, no sería, en realidad, cuando actuamos impulsivamente y no medimos las consecuencias, estamos basados en el hecho. ¿Sí? Y Freud también acá lo comparaba con un iceberg, ¿sí? Donde la mayor parte de su actividad es inconsciente y solo una pequeña porción emerge a la conciencia. Por otro lado tenemos el yo, ¿sí? El mediador, como lo decimos nosotros, ¿sí? El yo en realidad es la instancia mediadora entre las demandas conflictivas del ello, entre también las restricciones de la realidad externa y las normas y los valores del super yo, ¿sí? El yo en realidad opera en un nivel consciente, en un nivel preconsciente y en el nivel inconsciente, en los tres, ¿sí? El yo en realidad funciona de acuerdo con el principio de realidad, ¿sí? ¿Qué busca? Encontrar formas realistas y también encontrar formas socialmente aceptables de satisfacer las necesidades y el deseo del ello, ¿sí? ¿Qué tiene en cuenta el yo? Las limitaciones y tiene en cuenta las exigencias del mundo exterior, ¿sí? Entonces, el yo, ¿qué papel desempeña? ¿Qué funciones, mejor dicho, desempeña? Percepción, pensamiento, memoria, la toma de decisiones, la resolución de problemas y siempre busca que mantener un equilibrio entre las demandas internas y las demandas externas. Y por último, tenemos el super yo, que sería la ley, ¿sí? Donde acá internaliza todo lo que son las normas, los valores, todo lo que son las expectativas sociales, ¿sí? También todo lo que es la influencias culturales, las influencias parentales, ¿sí? Es la fuente de la conciencia tanto moral y del sentido de culpa. ¿Bien? El super yo se desarrolla a partir de ¿qué? De las figuras parentales, ¿sí? Y también de otras figuras de autoridad, por ejemplo, la maestra en la escuela, ¿sí? También las normas, también los valores culturales. ¿Qué hace el super yo? Establece estándares ideales de qué, de comportamiento, ¿sí? Y el super yo también, como es la ley, ¿qué hace? Juzga las acciones del yo, ¿sí? En función a esos estándares establecidos. Entonces, a través de la crítica, a través del castigo, el super yo puede generar, puede generar sentimientos de culpa o puede generar sentimientos de remordimiento, ¿sí? Cuando el yo se desvía de las normas, cuando el yo se desvía de las expectativas, ¿no? Entonces, el aparato psíquico de Freud en sí es un modelo conceptual que describe la estructura y la dinámica de la mente humana, como dijimos antes, incluyendo el yo y el super yo, ¿sí? Y esas instancias interactúan también entre sí. ¿Para qué? Para poder determinar el comportamiento y la experiencia psicológica de cada individuo. Bien, ¿vamos hasta ahí? Ahora también viene un tema muy interesante, que es el complejo
Bien, Vero, gracias. Complejo de Edipo, vamos a tocar las dos partes, tanto Freud como Lacan. Vamos a comenzar por Freud. No sé si ustedes saben en qué está basada, o en qué está basado, mejor dicho, el complejo de Edipo. ¿Alguien sabe la historia de cómo surge el complejo de Edipo o en qué está basada? Freud, en realidad, en los inicios del psicoanálisis, bien, en el enamoramiento, dice Vero, perdón. Freud recupera del niño con la mamá, bien, bien. En sí está basada en la tragedia Edipo Rey, ¿sí? De Sófocles. ¿Sí? Se trata en realidad de una obra donde los reyes Layos y Yocasta tienen un hijo llamado Edipo, ¿sí? El cual, según el oráculo, les había anunciado que mataría a su propio padre y se casaría con su madre. ¿Sí? Está basada en la tragedia Edipo Rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? El rey, viendo esto que le había dicho o le había anunciado el oráculo, ¿sí? Por medio de un sirviente manda a abandonar, ¿sí? En realidad manda a matar a Edipo, eh, al hijo Edipo, a un cerro. En realidad la idea era que el sirviente lo deje en el cerro para que él muriera, pero el sirviente, desobedeciendo al rey, ¿sí? Se lo entrega a Edipo a un pastor. ¿Sí? Ese pastor lo da en adopción, podemos decir, al rey de Corintio y a la esposa. ¿Sí? Ellos lo crían como si fuese su propio hijo. ¿Qué pasa? Con el pasar del tiempo, Edipo se entera de su destino, ¿sí? Y decide que no va a regresar más a Corintio. Bien, entonces empieza todo su camino. En ese camino que empieza a ser Edipo, se cruza con Layos, que Layos era su papá, pero él sin saber que era su padre. ¿Y qué pasa? Hay una lucha ahí y lo termina matando a Layos, a su padre biológico. Posterior a todo eso, Edipo se casa con Yocasta. ¿Sí? Y luego de casarse con Yocasta, que era su madre biológica, se entera de la verdad. ¿Bien? ¿Qué pasó? Edipo, incapaz de soportar ese horror, ¿sí? El incesto, se saca los ojos, ¿sí? Y abandona la ciudad y va a vagar, ¿sí? Como todo un pordiosero por toda Grecia. ¿Lo conocían? ¿A la historia? Es muy linda, sí, es larga, se le dice así, bien resumida, obviamente, pero si quieren pueden buscar, también en internet está la tragedia de Edipo el Rey, y está basado el complejo de Edipo en esa obra. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hablar del complejo de Edipo primero según Freud, ¿sí? Y luego vamos a hablar del complejo de Edipo según Lacan. Bien, comenzando con la dinámica familiar, Freud sugirió, podemos decir, que el complejo de Edipo surge de la dinámica familiar, ¿sí? En la que el niño se encuentra en una situación triangular con sus padres. En esa dinámica, el niño compite inconscientemente con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Por la atención y también por el afecto del progenitor del sexo opuesto. ¿Sí? Luego yo les coloqué ahí las manifestaciones clínicas. En la clínica psicoanalítica, el complejo de Edipo se manifiesta a menudo en
fantasías, en sueños, en juegos y también en comportamientos que reflejan los deseos inconscientes del niño. ¿Sí? Por ejemplo, cuando, los niños pueden experimentar celos hacia el progenitor del mismo sexo, ¿no? Los niños también pueden desear lastimar al progenitor del mismo sexo, ¿sí? O también pueden sentirse culpables por esos deseos incestuosos. ¿Bien? Luego también ahí les coloqué el complejo de Electra, ¿sí? Que Freud también postuló la existencia de un equivalente femenino al complejo de Edipo, ¿sí? Que se conoce como complejo de Electra. En ese caso, las niñas experimentan deseos de posesión y deseos sexuales hacia el padre y la rivalidad con la madre. Sería lo contrario. Pero, sin embargo, con este concepto ha sido podemos decir, un objeto de críticas. Ha sido un objeto de revisión en todo lo que son las teorías psicoanalíticas posteriores, ya que no todas las niñas experimentan este tipo de dinámica. Por eso se habla mucho más del complejo de Edipo y no del complejo de Electra. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que es la resolución del complejo de Edipo, que Freud consideraba que la resolución exitosa de este complejo era crucial para el desarrollo psicológico saludable del niño. ¿Sí? Y esa resolución implicaba que la identificación con el progenitor del mismo sexo y la internalización de los valores y las normas de la sociedad. Bien, en otras palabras más simples, el niño adopta las características y los roles sociales con su género y se alinea, podemos decir, con las expectativas familiares y culturales. ¿Sí? Y también les coloqué la importancia en el desarrollo posterior, donde Freud sugiere también que el complejo de Edipo senta todas sus bases para la identidad de género, para la moralidad y también para las relaciones interpersonales de ese individuo en la vida adulta. ¿Sí? Todo lo que es la resolución exitosa del complejo de Edipo, que hace, proporcionaría una base sólida para el desarrollo psicológico saludable. Mientras que la resolución insatisfactoria podría dar lugar a conflictos psicológicos y dificultades en la vida adulta. ¿Sí? En resumen, el complejo de Edipo es un concepto central en la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? Que describe todo lo que son los deseos y los conflictos emocionales que surgen en la infancia temprana, y que pueden tener un impacto muy duradero en el desarrollo psicológico del individuo. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a complejo de Edipo según Lacan, vamos a ver las etapas psicosexuales, que también es parte de Freud, por eso la vamos a charlar un poquito ahora. ¿Sí? Según Freud, en el desarrollo psicosexual de un individuo, este individuo pasa por varias etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La etapa oral, ¿sí? Que abarca de los 0 a el año de edad, ¿sí? Es una etapa donde el bebé experimenta el mundo a través de la boca. ¿Sí? Todo lo que es la satisfacción se obtiene principalmente a través de lo que es alimentación y lo que es la succión. ¿Sí? Y lo que es un desarrollo saludable en esa etapa depende también de la capacidad del bebé para confiar en el cuidado. En el cuidador, en la madre. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que es la etapa anal, que abarca del año a los 3 años de edad, o como dice ahí, desde los 18 meses hasta los 3 años de edad, ¿sí? Donde el foco acá del placer se desplaza hacia lo que es la zona anal,
¿sí? El niño, ¿qué hace? Experimenta placer en la retención y en la eliminación de las heces, ¿sí? Y comienza todo lo que es el proceso de, del control de esfínteres, ¿sí? Y Freud acá sugirió que el éxito en esta etapa, ¿sí?, depende de cómo se maneje el proceso de ese entrenamiento que tiene el niño para ir al baño por parte de los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede influir mucho en el desarrollo del control, de la autonomía y de la personalidad ordenada o desordenada. Yo siempre acá, cuando hablo de la etapa anal, los que tienen hijos, hijas, siempre hago la pregunta de a sus niños, niñas, porque lo he escuchado mucho esto, ¿no? Ahora viene el verano, le voy a sacar a mi hijo el pañal, así ya el año que viene o cuando empiece el invierno no usa más pañal. El niño cuando deja el pañal, lo deja, ¿sí?, cuando tiene una madurez, ¿sí? No hay una edad para que el niño deje el pañal, va a depender de su madurez, también va a depender de nosotros los adultos, obviamente, esto de enseñarle a ir al baño, no hay un tiempo determinado, no es ni verano ni porque sea invierno, acuérdense que los niños se andan descalzos y desnudos, el frío no enferma, lo que enferma son los virus, las bacterias y demás que andan dando vueltas, pero el frío no enferma. Y siempre digo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo. Los padres no somos los que disponemos cuando un niño tiene que dejar el pañal, ¿sí? Yo siempre cuento lo que me pasó a mí con mi hija, que justo cuando ella cumplió 2 años, iba a cumplir 2 años, tenía 1 año y medio, 1 año y chirola, nos mudábamos a otra ciudad y la Nay exagerada no sabía los precios en otra ciudad, entonces dije, voy a comprar 2 bolsones de pañal así gigante para cuando llegue allá y toda la historia. ¿Qué me pasó con los 2 bolsones de pañales? De esos 2 bolsones de pañales, utilicé 3 pañales. Los demás los tuve que regalar. ¿Por qué? Porque mi niña comenzó que no quería el pañal. Mi niña llegábamos a casa y lo primero que hacía, se desnudaba completamente, ¿sí? La madre, porfiada, ¿qué hacía? Bueno, a la noche le vamos a poner el pañal para que no me moje el colchón. Perfecto. La primera noche apareció con el pañal seco. La segunda noche apareció sin pañal directamente, se lo sacó. La tercera noche no le puse más pañal. Niña feliz. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la etapa fálica, ya me fui, ¿vieron? La etapa fálica que va de los 3 a los 6 años de edad, que es ahí donde aparece el complejo de Edipo, ¿sí? En la que el niño experimenta una atracción, podemos decir, intensa hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad esta, como venimos hablando, con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Los niños acá experimentan la castración, que sería el miedo a perder, en este caso, el falo, el pene, y las niñas pueden experimentar la envidia del falo, ¿sí? Y Freud, ¿qué hace? Sugiere que la resolución exitosa, como hablamos antes, de ese conflicto, es crucial en el desarrollo psicológico saludable. Luego tenemos lo que es la etapa de latencia, que va de los 6 a los 11, 12 años de edad, ¿sí? Depende de la bibliografía, pero durante esa etapa los impulsos sexuales se vuelven latentes, ¿sí? Y todo lo que es la energía psíquica se dirige hacia otras áreas. El aprendizaje académico, la socialización, ¿sí? Los niños tienen, podemos decir, o tienden más a formar relaciones con compañeros,
compañeros del mismo sexo, se centra en actividades escolares, se centra en actividades recreativas, ¿sí? Y por último, tenemos la etapa genital, ¿sí? Que es de la adolescencia en adelante. Hoy la adolescencia o la preadolescencia se ha bajado hasta los 10 años, ¿sí? Es una etapa donde el enfoque acá vuelve a ser los intereses sexuales, pero ahora con una orientación hacia las relaciones adultas maduras, donde podemos decir que el individuo busca satisfacción sexual en compañía de otros y se esfuerza mucho por establecer relaciones íntimas y duraderas, ¿sí? Estas etapas que yo les nombré según Freud representan diferentes fases del desarrollo psicosexual y también tienen un impacto muy, muy significativo en la formación de la personalidad y el comportamiento de ese individuo en la vida adulta. ¿Bien? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O quiere hacer alguna pregunta? Porque me hicieron hablar. Oh, no vale, yo dije, van a venir con ganas de charlar, no me charlaron nada. ¿No? Bueno, yo te agrego nomás. Ahí, en las etapas, vos la vas asociando al yo, el super yo y al ello. Porque desde los 18 hay de los 18 meses hasta los 3 años es el inconsciente, digamos, el ego. El ego, total. Totalmente. Y después en la etapa fálica, ahí ya vamos un poquito más porque yo creo que muchos a partir de los 3, 4 años empezamos a tener conciencia de nuestros recuerdos, digamos, tener recuerdos, y ahí ya vamos a la etapa de él, ahí el yo, el super yo, el yo, digamos. Y después la otra es la del super yo, donde ya empezamos con a los 6 años en adelante con los límites, las reglas, lo que está bien, lo que está mal, y bueno, sí. Todo eso. En la etapa también, Vero, creo yo, cuando uno empieza a tener conciencia, también se mezcla un poco con el super yo, con las reglas reglas, podemos decir, o las leyes que nosotros los padres le establecemos a nuestros hijos. Y si lo dice papá, lo dice mamá, lo dice la maestra, es sagrado. Y después revertir esas reglas, entre comillas, que por ahí nosotros ponemos, es difícil. Ah, no, mamá me dijo que esto no lo puedo hacer y no lo puedo hacer. Y por más que mamá se lo pida, no lo puedo hacer porque una vez me dijiste que yo eso no lo puedo hacer. Claro, y ahí también es donde se va forjando la personalidad, o sea, el carácter también, o sea, se van mechando todas estas cosas, Sí, teniendo en cuenta. el carácter, que mamita, después renegamos cuando son preadolescentes, adolescentes, decimos, ay, ¿de quién sacó ese carácter? Y de nosotros, de nosotros. Nosotros se lo forjamos también un poquito. Bien, vemos complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? ¿Sí? Acá por otra parte tenemos a también famosísimo Lacan, si bien parte de todo lo que son los conceptos freudianos en función al complejo de Edipo, enuncian al mismo tiempo como una estructura y no como una instancia psíquica tan estructurada. En cambio, Lacan lo va a llamar complejo de castración. ¿Sí? Bien, el desarrollo de este complejo partiría desde los comienzos de la vida del sujeto hasta aproximadamente sus 6 años. ¿Sí? Pero acá Lacan suma un nuevo elemento que es el falo, que era el pene. ¿Sí? Y este mismo, el pene, es el deseo que
se organiza en función de una falta. Esa falta es el falo o el pene. ¿Bien? ¿Ahí vamos? Bien. Lacan agregó el falo. ¿Sí? Y que todo ese deseo se organiza en función a la falta de ese falo. Entonces, ahora sí vamos a hablar del primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Comenzando por el primer tiempo, según Lacan, corresponde a la fase del espejo, que esa fase se da entre los 6 y los 18 meses de vida, ¿sí? Es un estadio donde el sujeto asume una imagen propia, ¿sí? Se reconoce, adquiere la noción de completud de su propio cuerpo, ¿sí? Y para eso es necesario el otro. ¿Bien? El niño acá se encuentra ¿en qué? En una relación completa con su madre. Y también intenta identificarse no con la persona, sino con qué? Con lo que supone que es el objeto de deseo de la madre, que sería el padre. Eso es una identificación imaginaria. ¿Sí? El niño quiere ser que el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Y entonces su deseo queda alienado al deseo del otro, del padre. ¿Sí? El objeto de deseo de la madre, Lacan lo llamó falo. ¿Sí? Entonces Lacan dice, para gustarle a la madre, puntitos suspensivos, basta y es suficiente con ser el falo. ¿Sí? Entonces acá tenemos a la madre castrada, que se siente completa a través del hijo, ¿sí? Y por eso lo ubica en el lugar del falo al hijo, somos las madres. ¿Sí? Y ahí se arma un círculo, podemos decir, completo. ¿Sí? Donde no hay ninguna falta, la falta no existe. Luego tenemos el segundo tiempo, que es donde ingresa el padre. El padre ingresa ¿para qué? Para instaurar la doble prohibición del incesto. Entonces, ¿qué hace? Despoja a la madre de su ilusión fálica. ¿Sí? La madre ya no tiene falo a través del hijo. ¿Y qué hace también? Quita al niño de la identificación imaginaria del falo. El niño ya no es el falo de la madre. Y eso lleva al niño a rivalizarse con el padre por ese deseo de la madre. ¿Sí? Está la disputa en esa relación de ser o no ser el falo de la madre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el padre? Se constituye como agente real de castración. ¿Sí? Lacan, ¿qué dice? Solo el juego jugado con el padre, el juego de ganar al que pierde, ¿sí? Por así decirlo, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra, ¿sí? En la primera inscripción de la ley. Y luego tenemos el tercer tiempo, ¿sí? Que de él depende, digamos, esta salida del complejo de Edipo, ¿sí? Aunque para Lacan no se trata de un sepultamiento, ¿sí? A la manera de Freud, sino que de definir más que nada una posición como sujeto deseante. ¿Sí? Y Lacan instaura una metáfora que se llama del nombre del padre, y no hablamos de religión ni nada de eso, ¿no? ¿Sí? Que en realidad posibilita al niño el acceso al lenguaje y a lo que es el orden más simbólico. Y también es importantísimo destacar que
que la forma, podemos decir, en la que se resuelva el complejo de Edipo, ¿sí?, como una instancia más estructurante, va a determinar también lo que es el devenir de la estructura psíquica, ¿sí? De la estructura psíquica, por ejemplo, psicótica, neurótica, perversa que tiene el niño. ¿Bien? ¿Vamos? Voy a dejar de presentar hoy. Se me salió. Ahí está. Un segundito. Pues si no tengo que andar mirando allá. Bien. Bien. Por un lado, entonces, aparato psíquico, lo que sigue. Ah, no, antes de esto, acá. Ahí les comparto nuevamente pantalla. Ahí. Bien, que vamos a tratar de comenzar por la primera teoría, ¿sí? O las primeras teorías psicológicas. Vamos a hablar de las más destacadas, más que nada en cada uno de los ámbitos, empezando por lo que es la psicología conductista, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Es una corriente psicológica, como dice ahí, que se centra en lo que es el estudio del comportamiento observable y el comportamiento medible, ¿sí? Y también en todo lo que son los procesos de aprendizaje que lo subyacen, ¿sí? Esta perspectiva, más que nada, rechaza lo que es el estudio de los procesos mentales internos, ¿sí? De las emociones, de los pensamientos. ¿Por qué? Porque no pueden ser observados directamente, ¿sí? ¿Cómo observamos nuestros pensamientos o los pensamientos de los demás y las emociones de los demás? No pueden ser observados directamente, no pueden ser medidos de una manera objetiva, ¿sí? Entonces, con respecto a esta primera teoría, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los principales conceptos y también los principios de la psicología conductista, que incluyen más que nada lo que es el condicionamiento clásico, ¿sí? No sé si ustedes han llegado a leer el material de estudio. Tienen condicionamiento clásico, ¿sí? Que es una teoría propuesta por Iván Pavlov, ¿sí? Que sugiere que los organismos aprenden a asociar estímulos y respuestas, ¿sí? Hay un experimento muy, muy famoso que Iván hizo con perros, donde los animales aprendieron a asociar la campana, una campanita, que era un estímulo neutral, con la comida, que era, la comida en este caso es un estímulo incondicionado, lo que provocaba que los perros salivaran, ¿sí? El salivar es una respuesta incondicionada. ¿Qué pasó? Con el tiempo, la campana sola podía provocar que los perros salivaran. Eso se conoce como respuesta condicionada, ¿sí? Después tenemos lo que es el condicionamiento operante, ¿sí? Que fue desarrollado por Skinner, que es una teoría que se enfoca en cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que esa acción se repita a futuro. ¿Sí? Melissa, decime. Profe, eso yo no lo encuentro en el cuadernillo. No lo encuentran en el cuadernillo. Ahí dame un segundo y lo buscamos y te digo un segundito. Déjame abrir el campus.
Si yo no me equivoco, está en el primer PDF del módulo número 2. Déjame buscarlo. ¿A dónde estoy? Acá. Aparato psíquico, aquí. Un segundito, Meli. Bien. Tenés complejo de Edipo y abajo, bueno, complejo de Edipo según Lacan, y luego comienza a partir de la página 17, teorías psicológicas. Psicología conductista, está mucho más resumido, obviamente, psicoanálisis, cognitivismo y psicología de la Gestalt. Página 17-18 de el primer PDF que se llama Nociones Básicas de la Psicología en General. ¿Bien? Bien, sigo con el tema del condicionamiento clásico que le dije que estaba desarrollado por Snicker, que es una teoría que se enfoca más que nada en cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que esa acción en el futuro se vuelva a repetir. ¿Sí? Según el condicionamiento operante, un comportamiento, digamos, seguido, ¿sí? De una consecuencia positiva, uno tiende a repetirlo. Si ese comportamiento está seguido de una consecuencia negativa, uno tiende a evitarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Snicker? Introdujo el concepto de refuerzo, ¿sí? Que ese refuerzo puede ser positivo o ese refuerzo puede ser negativo, y también el concepto de castigo como una forma de modificar ese comportamiento. Luego tenemos aprendizaje social, ¿sí? Que fue propuesto por Bandura, sin S, donde este enfoque se centra más que nada en el papel de la observación, ¿sí? Y la imitación del aprendizaje. Es una teoría en realidad que sostiene que las personas aprenden no solamente a través de las experiencias directas, ¿sí? Sino que también aprenden observando a otros. Aprenden viendo las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Y Bandura introdujo otro concepto que es el de modelado, ¿sí? Donde los individuos acá imitan el comportamiento de modelos significativos en su entorno, ¿sí? Y antes de terminar y ver el videíto, que ahí van a entender un poquito más, vamos a ver estos conceptos básicos, que algo estuvimos hablando recién del conductismo. Uno era el estímulo, ¿sí? Que es cualquier señal, cualquier información o también cualquier evento que produce una reacción, o sea, una respuesta en nuestro organismo. Luego tenemos respuesta, que es cualquier conducta de un organismo que surge como una reacción a ese estímulo. Condicionamiento es un tipo de aprendizaje que está derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo, ¿sí? Que un refuerzo es cualquier consecuencia, podemos decir, de una conducta que aumenta la probabilidad de que se vuelva a dar. Y por último, castigo, ¿sí? Que sería lo opuesto al refuerzo, ¿sí? Una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad que se vuelva a dar, ¿sí? Estas teorías, todas estas teorías conductistas que estuvimos hablando, que fuimos viendo las más destacadas, tienen una influencia muy grande en diversas áreas de la psicología. También en lo que es la práctica clínica, en lo que es la educación, ¿sí? En varias disciplinas relacionadas. A través de todo lo que es el estudio, podemos decir, del comportamiento observable, ¿sí? Y también de las variables ambientales que lo afectan, los psicólogos conductistas contribuyeron
al entendimiento de cómo nosotros aprendemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos adaptamos a nuestro entorno, ¿sí? Antes de retirarse, la clase que viene de igual manera nos va a quedar pendiente terminar de ver estas teorías, y vamos a hablar del psicoanálisis, la próxima clase de la teoría de la Gestalt, ¿sí? O la psicología de la Gestalt, y me falta conductismo, ¡ay! Se me fue. Cognitivismo. Vamos a dejar de compartir. Sí, cognitivismo. Bien, se me había ido la palabra. Les voy a compartir el video de conductismo. Es también un pequeño resumen de lo que vinimos hablando hasta recién. Yo ahora les voy a compartir pantalla para que podamos verlo antes de retirarnos y que no se me pase tanto la hora. Después me reta. Acá está. Ahí les comparto pantalla. Dura 5 minutos, así que... ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después
extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien, ese video también lo tienen ustedes en lo que es el campus virtual, si lo quieren volver ahí explica las teorías que estuvimos hablando el día de hoy. La clase que viene, como les dije, seguimos con este mismo tema, ¿sí? Vamos a tratar de terminarlo para poder comenzar con el módulo número 3, que es salud mental, ¿sí? Así que también vayan descargándose. No hay ningún problema, Meli, ya terminamos. Vayan descargándose el material del módulo número 3 y si lo pueden ir leyendo, mucho mejor, así cuando terminemos de ver las 3 teorías que nos faltan, comenzamos con el módulo número 3. Gracias a cada una de ustedes por estar, Julieta, Pero, que anda por ahí también, Melissa, que se retiró, Dayana, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? A las 16 horas. Les mando un saludo enorme a cada una de ustedes. Chau, chau.